No existía ninguna hija, solo una mujer que no había envejecido ni un día en más de 50 años. Buenas noches, mi nombre es Carmen y tengo 33 años. Esto que voy a contarles lo he guardado para mí por mucho tiempo, en parte por la vergüenza, en parte porque a veces me pregunto si realmente sucedió o si mi mente, por el estrés de ser madre primeriza, se inventó todo. Pero sé que no fue así. Pensé que las historias de brujas eran solo supersticiones, hasta que me tocó vivirlas, o mejor dicho, hasta que me tocó que me eligieran. Mi esposo, Andrés y yo nos mudamos a una casa en las afueras de la ciudad, cuando yo estaba a punto de dar a luz a nuestra hija, Sofía, en una casa de 2 pisos, moderna, con un pequeño jardín. Todo parecía perfecto. El vecindario era tranquilo, lleno de familias jóvenes, y la vida era como la habíamos soñado. Había una vecina, una señora mayor que vivía sola en la casa de al lado. Se llamaba Esperanza, Doña Esperanza. La conocimos el día de la mudanza. Salió a saludarnos con una sonrisa amable y nos trajo un pastel de bienvenida. Se veía frágil, menudita, con el cabello completamente blanco, pero su piel era extrañamente lisa para su edad. Las arrugas que tenía eran apenas unas líneas finas alrededor de sus ojos, como si no correspondieran a su cabello. En su momento no le di importancia. Pensé que tal vez había usado cremas o algo así. La relación con Doña Esperanza fue muy dulce al principio. Era como la abuela que no teníamos cerca. Siempre estaba atenta. Nos preguntaba cómo estábamos. Se ofrecía a ayudar si necesitábamos algo. Cuando nació Sofía, ella era la primera en visitarnos. Traía pequeños suéteres tejidos a mano y decía que la bebé era un ángel. Hago énfasis en un detalle que en su momento me pareció un simple capricho de mi olfato. En la casa de Doña Gloria, y a veces en nuestra propia casa cuando ella nos visitaba, había un perfume muy particular. Era un olor dulce, floral, como el de una flor de jazmín ya un poco marchita. No era un olor desagradable, pero sí era intenso, casi empalagoso. Mi esposo no lo notaba. «Estás estresada», me decía. «Tal vez es alguna planta del jardín que florece en la noche». Pero yo sabía que no era eso. El olor aparecía y desaparecía sin explicación, y siempre lo asocié con la presencia de Doña Esperanza. La tensión comenzó a crecer de forma sutil. Sofía, como todos los bebés, tenía sus noches difíciles. Sofía, como todos los bebés, tenía sus noches difíciles. El llanto era incesante, y yo, exhausta, me sentía al borde de la locura. Una tarde, Doña Esperanza nos vio en el jardín, con la niña en brazos, y se acercó con una expresión de compasión. «Se ve muy cansada, mija», me dijo. «Le tengo un remedio que me dio mi madre. Es una infusión de hierbas. Se la pone en un poco de agua al bebé y duerme como un ángel». Yo, desesperada, acepté. Mi esposo desconfió un poco, pero le resté importancia. «Es una abuela, Andrés. Solo quiere ayudar», le dije. Esa noche seguí sus instrucciones. La infusión era una mezcla de unas hojas secas que olían al mismo perfume floral que siempre notaba. Se lo puse en un poco de agua y Sofía efectivamente durmió. Y no solo durmió, sino que lo hizo durante casi 14 horas seguidas,
sin moverse, sin un solo quejido. Me sentí aliviada, pero también me entró una sensación de pánico. La niña estaba tan quieta que tuve que acercarme varias veces para ver si respiraba. A la mañana siguiente, me desperté con una fatiga brutal, como si no hubiera dormido en días, y noté que la piel de Sofía se veía más pálida de lo normal. En su momento no le di importancia, pero ahora no puedo dejar de pensarlo. Desde ese día las cosas se deterioraron rápidamente. Doña Esperanza empezó a aparecerse en los momentos más inoportunos. Parecía saber cuando estábamos discutiendo o cuando mi hija se despertaba llorando. Un día la miré desde mi ventana y la vi en su jardín, moviendo lentamente la mano en un gesto que me pareció familiar, como si estuviera meciendo un bebé. Me asomé a la cuna de Sofía y la vi, con una sonrisa plácida, dormida. Sentí un escalofrío. La paranoia se apoderó de mí. Me sentí observada todo el tiempo. Un día, la puerta del jardín se abrió sola y se cerró con un golpe. Otra vez, una foto de mi hija que estaba en la mesa de noche apareció boca abajo al día siguiente. El olor a jazmín se hizo casi permanente en mi casa y solo yo podía percibirlo. Mi esposo, cansado de mis quejas, me sugirió que fuera a ver un médico, que tal vez estaba sufriendo una depresión posparto. Esto no es depresión, Andrés, le dije con lágrimas en los ojos. Es algo más, es esa mujer. Pero él me miraba con lástima, y la negación colectiva de mi familia me hacía dudar de mi propia cordura. Me aislé, dejé de hablar con doña Esperanza, evité su mirada, cerraba las cortinas de la casa para no verla. Me sentía agotada, mi energía se drenaba día a día, y mi hija, que antes era una niña alegre y risueña, se había vuelto taciturna y pálida. Todo cambió hace solo unos meses. Andrés y yo fuimos a una cena en casa de unos vecinos, una pareja de ancianos que había vivido en el barrio por más de 50 años. Estábamos hablando de la zona, y el señor sacó un álbum de fotos viejo. En una de las fotos tomada en los años 70, había un grupo de vecinos del barrio posando frente a las casas, y allí, en el fondo, reconocí a doña Esperanza. La reconocí porque era imposible no hacerlo. Tenía exactamente el mismo rostro, la piel lisa, la sonrisa amable, el mismo color de pelo, incluso la misma ropa que usaba hoy. La única diferencia era que la foto era de los años 70. Su cabello era oscuro, pero su rostro era idéntico. El señor, al ver la foto, suspiró con nostalgia. «Ah, doña Esperanza», dijo. «Ya no es la misma de antes. Pobre. Era la mamá de la doña Esperanza que vive ahí ahora. La conocimos cuando era joven. Tenía una salud de hierro y una belleza. Y su hija también. Era idéntica a ella. Era una mujer muy extraña, siempre con sus hierbas y sus remedios, pero luego desapareció sin más. Fue entonces cuando llegó la nueva Gloria, que decía ser su hija. Mis manos empezaron a temblar. No pude decir nada. Miré la foto de nuevo. No había una nueva Esperanza, solo había una. No existía ninguna hija, solo una mujer que no había envejecido ni un día, en más de 50 años. Era ella, siempre había sido ella, y el olor a jazmín, la fatiga, la palidez de mi hija, se volvieron una verdad terrible en mi cabeza.
Volví a casa esa noche y me senté en el suelo de la habitación de mi hija, mirándola dormir. Su piel estaba tan blanca, su respiración era tan superficial. Sentí un vacío inmenso en el pecho, una presión insoportable, y en ese momento lo entendí. No había sido una simple vecina, había sido un parásito, una bruja, una criatura que robaba la vida para mantener su juventud. Y mi hija había sido su ofrenda. Nunca le dije a mi esposo lo que vi en la foto. Nos mudamos poco después, sin darle ninguna explicación, pero cada noche me despierto con el olor a jazmín en el aire, y la culpa me consume. Me pregunto si pude haber hecho algo, si hubiera evitado que se acercara, si no hubiera aceptado ese té, pero sobre todo, me pregunto si la bruja sigue buscando, y si un día regresará por la vida que le robó a mi hija, y me quitará lo poco que me queda. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero tomar un momento para agradecer por estar aquí, compartiendo conmigo este viaje a través de la oscuridad. Si este tipo de relatos es lo que te mantiene despierto por la noche, no olvides quedarte hasta el final. Y por cierto, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas historias te ha causado más escalofríos? Yo dormía con una escopeta cargada al lado de la cama. Hola, me gustaría agradecerte por la oportunidad de compartir mi historia y a mi hijo por mostrarme este canal. Mi nombre es Mateo y tengo 54 años. Nunca le he contado esto a nadie fuera de mi familia más cercana, y aún así, siempre he sentido que me miran con incredulidad. Pero después de tantos años, la necesidad de compartirlo, aunque sea con desconocidos, se ha vuelto más fuerte que el miedo al ridículo. Esto que les voy a contar me ocurrió hace ya casi 20 años, cuando vivía en un pequeño rancho cerca de Puebla. Éramos una familia humilde, mi esposa Elena, mis 2 hijos pequeños y yo. La vida era tranquila. Trabajábamos la tierra y teníamos algunos animales, gallinas, un par de cerdos, nada del otro mundo. Siempre habíamos escuchado historias de brujas en los cerros, que se convertían en animales, bolas de fuego en la noche. Uno crece con esas leyendas. Las escuchas de los abuelos, de los vecinos, pero nunca piensas que te pueden pasar a ti. Recuerdo que empezó con las gallinas. Empezaron a desaparecer, una por semana. Al principio pensamos que era algún zorro o algún perro salvaje. Reforzamos el gallinero, pusimos más alambre. Revisábamos las trampas que poníamos, pero nada. Las gallinas seguían esfumándose sin dejar rastro, ni plumas, ni sangre, nada. Era como si se las llevara el viento. Luego las cosas se pusieron más raras. Una noche mi perro, un pastor alemán grande y valiente llamado Trueno, empezó a ladrar de una forma que nunca lo había escuchado. No era un ladrido de alerta a un extraño. Era un ladrido de miedo, un quejido ahogado que me hizo sentir escalofríos. Salí con una linterna y vi a Trueno acorralado en una esquina del patio, mirando fijamente hacia la oscuridad del campo. No había nada a simple vista, pero el aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Hago énfasis en esto porque la actitud de Trueno cambió desde esa noche. Se volvió nervioso, asustadizo incluso con nosotros.
Ya no salía corriendo a recibirnos cuando llegábamos. Se quedaba metido en su casita temblando. Una madrugada me despertó un ruido en el patio. Era un sonido suave, como si alguien estuviera arañando la puerta. Salí con cuidado, pensando que era algún animal. La luna estaba casi llena y alumbraba lo suficiente como para ver siluetas. Fue entonces cuando la vi. Junto al gallinero había una sombra. No era la sombra de un árbol ni de un animal conocido. Era una sombra baja, como si algo estuviera agachado, pero con una forma extraña, indefinida. Lo más perturbador es que esa sombra parecía moverse sin que hubiera nada que la proyectara. Me quedé paralizado, sintiendo un frío que no venía del ambiente. La sombra se movió lentamente hacia el gallinero y se detuvo justo donde las gallinas habían desaparecido. Estuve ahí, sin poder gritar, sin poder moverme, hasta que la sombra se desvaneció, como si se lo hubiera tragado la noche. A la mañana siguiente revisé el gallinero. Otra gallina había desaparecido. No había señales de forcejeo. La puerta estaba bien cerrada. Era como si se hubiera evaporado. En su momento no le daba importancia, pero ahora veo un detalle en el que no he podido dejar de pensar. Unos días antes de que empezaran a desaparecer las gallinas, una vecina mayor, que se llamaba Doña Elena, sí, igual que mi esposa, una mujer que siempre había sido un poco solitaria y de la que la gente del rancho murmuraba cosas, se había lastimado una pierna. La vimos cojeando durante varios días. Poco después de que su pierna milagrosamente sanara, empezaron las desapariciones. Sé que suena descabellado, pero después de ver esa sombra, después de la reacción de mi perro, no puedo evitar conectar las cosas. Era como si algo estuviera cazando, pero no de esa forma natural. Durante las semanas siguientes, la tensión en la casa era palpable. Mi esposa también estaba asustada, aunque trataba de no demostrarlo por los niños. Yo dormía con una escopeta cargada al lado de la cama, atento a cualquier ruido extraño. Una noche estábamos cenando, cuando escuchamos un aullido muy cerca de la casa. No era el aullido de un perro normal, era más agudo, más antinatural. Trueno se escondió debajo de la mesa. Temblando, salí al patio y vi, a la luz de la luna, algo que hasta el día de hoy me cuesta describir. En el límite de nuestro terreno, junto al monte, había un animal. Parecía un perro grande, pero su pelaje era más oscuro, casi negro, y sus ojos brillaban con una luz rojiza muy intensa. Nos miró fijamente y sentí una punzada de terror que me paralizó. No era un animal salvaje común. Había algo más en su mirada, una inteligencia oscura y malévola. El animal dio media vuelta y se internó en la oscuridad del monte. Lo seguí con la mirada hasta que lo perdí de vista. Volví a la casa con el corazón latiéndome con fuerza. No le dije nada a mi esposa sobre lo que había visto. No quería asustarla más. Las desapariciones de las gallinas cesaron de repente, tan misteriosamente como habían empezado. Trueno poco a poco recuperó su ánimo, aunque nunca volvió a ser el mismo. Nosotros, con el tiempo, tratamos de olvidar lo sucedido, de convencernos de que todo había sido producto de nuestra imaginación, del miedo a las viejas historias. Pero yo sé lo que vi esa noche en el patio.
Sé lo que sentí cuando esa sombra se movió sin explicación. Cada vez que escucho un aullido a la distancia, especialmente en las noches de luna llena, una punzada de frío me recorre la espalda. Vuelvo a ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Nunca supe qué fue exactamente lo que pasó, pero hasta el día de hoy no puedo evitar pensar que algo muy oscuro nos estuvo observando desde las sombras de nuestro pequeño rancho. Y a veces todavía me pregunto si esa cosa realmente se fue. Mi nombre es Miguel. Tengo 41 años y la verdad me cuesta mucho contar esto. No es una historia que yo viviera de principio a fin, pero es una que me ha atormentado por más de 20 años. Porque lo que vi esa noche no lo vi yo, lo vio mi abuela, pero nunca pude dejar de pensar que algo, lo que sea que fuera, ya estaba ahí desde antes. Crecí en un pequeño pueblo en los cerros de Oaxaca, un lugar donde la gente todavía cree en las viejas leyendas, donde, a pesar de los años, las tradiciones siguen siendo tan vivas como los chismes. En mi pueblo, las brujas no son un cuento de hadas, son una presencia real, tangible, algo que se respeta con miedo, algo que se aprende a ignorar para poder vivir. Cuando era adolescente, como cualquier joven, éramos escépticos. Nos burlábamos de las historias que contaban los viejos. Decíamos que las bolas de fuego que la gente veía en las noches eran solo gases del pantano o alucinaciones de los borrachos. Éramos arrogantes, y esa arrogancia casi nos cuesta muy caro. Una noche de verano, mis amigos y yo decidimos subir al Cerro de las Cruces para hacer una pequeña fogata y contar historias. Era el lugar al que nadie iba de noche. Se decía que era un lugar sagrado, donde las brujas se reunían. Nosotros, por supuesto, lo veíamos como un desafío. La noche era clara, con miles de estrellas, y una brisa fresca soplaba desde el valle. Estábamos bromeando, riendo, cuando uno de mis amigos, Ángel, se quedó callado de repente. Nos hizo una seña para que hiciéramos silencio y señaló hacia la ladera opuesta, donde el cerro se perdía en la oscuridad del monte. Miren, susurró. Al principio no vi nada. Luego un punto de luz apareció. No era una luz eléctrica ni una linterna. Era una esfera brillante de un color rojo anaranjado, como una ascua viva que flotaba a unos pocos metros del suelo. Se movía sin rumbo, lentamente al principio, luego más rápido, como si estuviera buscando algo. Mi corazón se aceleró. Mis amigos se quedaron en silencio. Era la famosa bola de fuego de las historias de la abuela. Pensé en 1,000,000 de explicaciones lógicas. Un avión, un dron, cualquier cosa, pero la forma en que se movía con una inteligencia errática me hizo sentir un frío que no tenía nada que ver con el ambiente. Y entonces lo escuchamos. Al principio fue un sonido casi inaudible, como si el viento lo arrastrara, pero a medida que la esfera de fuego se acercaba, el sonido se hizo más claro, más doloroso. Era el llanto de un bebé, el llanto de un recién nacido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una náusea repentina. El llanto era desgarrador, tan lleno de desesperanza que sentí una presión en el pecho, como si mi propio aire me faltara. Uno de mis amigos, Pedro, estaba visiblemente asustado.
Es un niño, balbuceó. Alguien lo dejó abandonado y empezó a levantarse como si fuera a correr hacia la bola de fuego para ver qué pasaba. Ángel lo detuvo, agarrándolo del hombro. Es una trampa, idiota. ¿No has escuchado lo que dicen? El llanto se detuvo de golpe. La esfera de fuego se detuvo y en ese silencio total el aire se puso pesado, casi irrespirable. Pude oler algo, un olor a azufre y a piel quemada. Era un olor horrible que no he podido olvidar en todos estos años. La esfera de fuego permaneció quieta por unos segundos, como si estuviera esperando. Luego, como si se aburriera de nosotros, se dio la vuelta y se alejó flotando, internándose de nuevo en la oscuridad del monte. El llanto no volvió. Volvimos a casa esa noche, en un silencio pesado, cada uno de nosotros procesando lo que había visto. En mi cabeza todavía resonaba el llanto del bebé. Cuando llegué a su casa, mi abuela me estaba esperando. No me dijo nada, solo me miró con esos ojos viejos y sabios que siempre me parecían ver más allá de lo que yo era. Me sirvió un vaso de agua y me sentó en la mesa de la cocina. ¿Qué viste, mi niño?, me preguntó. Su voz era tranquila, pero había algo en ella que me obligó a hablar. Le conté todo: el cerro, el fuego, el llanto. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato, y lo que me dijo entonces es lo que me ha mantenido despierto por las noches durante toda la vida adulta. Eso que vistes, me dijo, era una bruja. Una bruja que se quita la piel para ir a robar a las almas desprotegidas. El llanto del niño. El llanto es una trampa. Es la forma que tiene para atraer a los hombres bondadosos, para que caigan en la desgracia o la locura. Mi abuela era una mujer seria. No bromeaba con esas cosas. Le pregunté si había alguien en el pueblo que pudiera hacer eso. Mi abuela bajó la mirada, como si la respuesta fuera demasiado pesada para pronunciarla. En el pueblo hay gente que necesita cosas. Hay gente que cree que con la vida de un niño pueden vivir 100 años más, que pueden robarse la juventud. Hizo una pausa y luego me miró directamente a los ojos. El llanto del niño era para ti. Ella quería tu bondad, Miguel. Quería tu alma. Me sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿Y qué hay de la gente? ¿Por qué nadie hace nada? Mi abuela suspiró. Porque a veces los pueblos prefieren no ver. A veces es más fácil hacer un trato en silencio que enfrentarse a la oscuridad. Y hay cosas que están ahí desde hace mucho tiempo, desde antes que nacieras, cosas con las que ya aprendimos a vivir. Nunca volví a ver la bola de fuego, pero desde esa noche mi percepción del pueblo, de la gente, cambió para siempre. Cada vez que pasaba por ahí, por la plaza, y veía a una señora mayor, solitaria y reservada, con una piel extrañamente lisa y una mirada muy joven para su edad, no podía evitar sentir un escalofrío, y pensaba en el llanto del bebé y en mi abuela. Mi abuela murió hace unos años, pero la culpa que siento, la sospecha que me corroe, esa no se va. Nunca supe quién era exactamente la bruja. Nunca supe qué pasó con el niño del llanto. Pero a veces, en la quietud de la noche, cierro los ojos y escucho ese grito desgarrador. Me pregunto si no fui yo, si no el pueblo entero, quien se vendió en silencio.